Hola amigos de Cadifi, es un gusto saludarlos esta mañana de 30 de agosto del año 2023 con un tema interesante. Si bien a lo mejor la terminación del año todavía es un trimestre, un cuatrimestre, todavía lo que nos falta, siempre es bueno adelantarse a los hechos y más ahora que la tecnología prácticamente está sobre nosotros. Y si bien el año pasado ya vimos parte de la declaración anual que ya está precargada y prellenada, obviamente con los datos que nosotros hemos estado alimentando durante el año, pues es preciso este tema y es de importancia tener en conocimiento este tema de un precierre fiscal. Simplemente ¿para qué? Para nosotros adelantarnos a los hechos y cuando nosotros elaboremos nuestra declaración anual, la declaración anual prácticamente ya esté prellenada o con los datos prellenados, pero ya están revisados anteriormente. Y no tengamos estos inconvenientes de que al momento de nosotros visualizar la declaración anual o el formato de la declaración anual, nos encontremos con algunas sorpresas, ya sea de algunos ingresos que no estaban considerados, ya sea de más o de menos, algunos comprobantes de nómina que a lo mejor no estaban cancelados y que están afectando la deducción de nóminas, etcétera, etcétera, o los mismos pagos provisionales que no estén bien llenados. Entonces, es por eso el objetivo de este curso y de esta plática que vamos a tener esta mañana. El objetivo también es dar ciertos consejos, ciertas herramientas con las cuales ustedes pueden empezar desde hoy a visualizar un excelente cierre fiscal. Por eso la plática se denomina En Camino a un excelente cierre del ejercicio. Entonces, vamos a ver todos estos temas. Si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, pues háganoslos llegar por medio de los contactos aquí de Cadefi y obviamente agradeceremos cualquier comentario extraordinario que ustedes tengan. Bueno, como siempre, para empezar estas sesiones tenemos una frase que nos va a hacer o nos da pauta para empezar nuestra plática. Como estamos hablando de vislumbrar el futuro, adelantarnos a lo que puede ser la declaración anual, que como les mencionaba, ya el formato viene en su mayoría prellenado y que todo este trabajo no nada más es de marzo o de diciembre, sino que este llenado del preformato o del formato de la declaración anual es prácticamente un trabajo desde enero hasta diciembre. Entonces es importante nosotros adelantarnos al futuro. Y es aquí donde viene precisamente Julio Verne. Julio Verne pues es considerado uno de los clásicos en la literatura. Y no nada más es considerado uno de los clásicos de la literatura, sino que también Julio Verne es considerado como un visionario. De sus obras literarias son aquellas obras que ya vislumbraban un futuro, como a lo mejor 20.000 leguas de viaje submarino, donde él prácticamente ya vislumbraba un futuro con ciertas tecnologías. Entonces es importante que nosotros ahora nos adelantemos un poquito al futuro. Julio Verne nos decía que el futuro no me inquieta, lo que es duro a veces es el presente. Y es lo que vamos a hacer precisamente en este precierre de la declaración anual. ¿Por qué? Porque si nosotros ya tenemos un precierre de la declaración anual, prácticamente el futuro ya no nos va a inquietar, sino lo que nos va a seguir inquietando sería el presente. ¿Por qué? Porque el presente siempre construye el futuro. Y entonces, para tener un excelente cierre fiscal, pues hay que preocuparnos del presente para que el futuro no nos inquiete. Entonces, esa es la frase que nos deja el gran Julio Verne, que les digo que es considerado, aparte de un clásico de la literatura, es considerado como uno de los grandes visionarios de las tecnologías o avances tecnológicos que ahora vemos en nuestra actualidad. Y bueno, ya pasando a nuestro tema, siempre es importante empezar por los conceptos básicos y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué es importante el cierre contable y fiscal? Muchas veces a lo mejor nosotros ya lo tenemos en nuestro ADN como contadores, sin embargo hay que detenernos un poco para poder explicar y razonar por qué es importante hacer ahora, y más ahora en la actualidad, que les digo que nos viene pisando siempre la tecnología los talones. Ahora es mucho más importante. Si antes tomaba mayor relevancia, ahora en la actualidad toma mayor relevancia qué es el cierre contable y fiscal y por qué es su importancia. Entonces, vamos a ver por qué es importante el cierre contable y el cierre fiscal para las personas que nos dedicamos precisamente a esta profesión. Bueno, en principio,
el cierre contable y fiscal nos da pauta a un cumplimiento legal. Nosotros como profesionistas en la contaduría, pues tenemos que cumplir de parte de nuestros clientes pues con ciertas leyes fiscales que obviamente nosotros tenemos que tener un anticipo y debemos de conocer cómo se tienen que o las obligaciones que tiene cada contribuyente con las leyes fiscales. Entonces es importante, en principio, este cierre fiscal y contable, darle cumplimiento legal a todas aquellas disposiciones que tenemos a nuestro alrededor. Y no nada más son disposiciones de carácter federal, sino que también son disposiciones de carácter local o estatal. Entonces es muy importante vislumbrar esta parte tan importante de lo que es el cierre fiscal contable, porque no nada más el cumplimiento legal se queda en materia federal, sino que también se va a una cuestión estatal. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que este cierre fiscal contable, el cumplimiento legal no nada más es de manera federal, sino de manera estatal. ¿Por qué también es importante este cierre fiscal contable? Para la transparencia financiera. Recordemos que ahora con el nuevo formato de la declaración anual, y no nada más es ahora que le tenemos que dar más importancia a la contabilidad siempre ha sido muy importante y más en estos términos tributarios. Yo siempre he dicho y he mencionado que tú podrás ser el mejor fiscalista del mundo o te podrían considerar el mayor fiscalista o el mejor fiscalista del mundo, pero si tu contabilidad no la tienes adecuadamente, tus impuestos seguramente o la determinación de los impuestos seguramente va a tener un sesgo de error. Entonces es importante siempre la contabilidad. En materia tributaria es, yo creo que la base primordial para obtener o determinar unos impuestos adecuados cumpliendo con toda la normatividad. Entonces este cierre contable fiscal pues nos da transparencia financiera. En este caso nos permite tener una imagen precisa de la salud financiera de la empresa. No nada más hay que ver la contabilidad, la información financiera con un enfoque tributario, sino hay que verlo como es, precisamente para conocer la salud financiera de la empresa y en este caso tomar las decisiones informadas, porque muchas veces, acuérdense que uno de los puntos importantes o una de las características importantes de un profesionista en la materia de contaduría es precisamente tomar decisiones. ¿Y qué mejor tomar las decisiones tomando estas decisiones de manera informada? Entonces, si nosotros ya tenemos o nos adelantamos o empezamos a hacer un cierre fiscal contable, pues estas decisiones financieras o esta transparencia financiera, pues la vamos a tener más inmediato y con eso vamos a tomar decisiones más certeras y estas decisiones obviamente van a ser de manera informada. Y no nada más para el propio profesionista, sino para todas aquellas personas interesadas en la empresa o en la entidad. ¿Cómo puede ser? Pues obviamente en primera instancia los socios, los accionistas, los integrantes de la sociedad y en segunda instancia todas aquellas personas interesadas como pueden ser clientes, proveedores, instituciones financieras e incluso también instituciones o autoridades tributarias. Entonces es importante este cierre fiscal contable porque nos da también transparencia financiera. Otro de los puntos por los cuales es importante considerar un cierre contable fiscal, obviamente la optimización fiscal. Muchas veces a nosotros como profesionistas en la materia sabemos que nos gusta la adrenalina. Nosotros los contadores vivimos con la adrenalina al 100 o al 1000% y más en el mes de febrero o marzo que empiezan toda la época de declaraciones, pues era muy común ver a todos los profesionistas o la mayor parte de los profesionistas en contaduría a empezar a ver o a vislumbrar sus cierres fiscales y contables desde el mes de febrero o marzo del siguiente año. Sin embargo, les digo, ahora con la tecnología, pues estos cierres pues ya se deben de hacer desde prácticamente desde el último trimestre del año para vislumbrar precisamente una optimización fiscal. En este caso, un buen cierre contable fiscal y bien gestionado
nos puede revelar algunas oportunidades que pueda tener la entidad. ¿Cuáles pueden ser esas oportunidades que nos puede revelar este cierre contable fiscal? Pues prácticamente puede ser el vislumbrar a lo mejor alguna pérdida fiscal que posteriormente el siguiente año la vamos a poder amortizar. Entonces, esa es una de las. También en el caso de personas morales del régimen general, también podríamos vislumbrar cómo se van a hacer los pagos provisionales, porque podríamos determinar un coeficiente de utilidad que se va a generar para el siguiente año y que va a ser parte de los pagos provisionales. También podríamos vislumbrar eso. También podríamos vislumbrar también si hay una utilidad y de cuánto sería esa utilidad y cuál sería el impacto fiscal o el impacto en desembolso de recursos de esa utilidad que nosotros vamos a generar. También, ¿cuál podría ser otra optimización fiscal? Pues en este caso también podría ser si en alguno de los casos llegara a haber una utilidad, como les mencionaba, también para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades, ver qué efecto puede tener también para el siguiente año. Entonces, también es muy importante, les menciono, este cierre fiscal contable. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a esa optimización fiscal, conocer desde antes cuáles podrían ser las ventajas que pueda yo obtener de mi entidad al tener un cierre fiscal contable adecuado y adelantarme a la presentación. Entonces es muy importante, por eso el cierre fiscal contable, porque nos da esta optimización fiscal. Otra de las cuestiones importantes por las cuales debemos de considerar este cierre contable fiscal y adelantarnos o hacer un precierre fiscal contable es precisamente la planificación futura. En este caso también muchas de las entidades forman su crecimiento o gran parte de su crecimiento de muchas de las entidades es precisamente en estos aspectos, en tener precisamente una planificación futura. ¿Cómo se va a dar esto? Bueno, una vez que nosotros tenemos un precierre y ya sabemos cómo van a cerrar las cifras, adelantarnos al futuro, pues prácticamente también podemos hacer una planificación. Como les decía, muchas de las sociedades tienen como base de su crecimiento esta planificación. En este caso, si tú ya estás viendo una planificación con miras a crecer a lo mejor ciertas sucursales o a obtener o a dar una nueva visión de servicios o un nuevo producto, esta planificación va a ser muy importante porque te va a dar precisamente esa planificación estratégica que muchas de las sociedades toman como base para su crecimiento. Entonces, también por eso mencionamos que es muy importante este cierre contable fiscal. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar muchas oportunidades, no nada más para abatir ciertos impactos que pudiera tener la carga tributaria, sino también en el hecho de tener ciertas estrategias y planificaciones en el futuro. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que o que debemos de darle la mayor importancia a este cierre contable fiscal por todas estas aristas que acabamos de mencionar. Y bueno, pasamos a qué es el cierre contable. Muchas veces les digo, a lo mejor ya por inercia que ya tenemos, pues no nos detenemos un momento a pensar qué es el cierre contable. En este caso, bueno, el cierre contable es un proceso por el cual una sociedad, una entidad, pues determina su resultado del ejercicio. En este caso, pues independientemente del ciclo normal de operaciones que pudiera tener una sociedad, pues en este caso el cierre contable simplemente es el proceso en el cual pues yo voy a determinar el resultado del ejercicio y en este caso pues puede ser de manera positiva, que nos podría ser una utilidad, o podría ser de manera negativa, que sería una pérdida. Sin embargo, bueno, también este cierre contable nos va a dar también pauta para ver y visualizar el rendimiento que tiene mi sociedad, porque muchas veces muchos empresarios operan, sin embargo no saben cuál es el rendimiento que ha tenido la sociedad en un periodo. En este caso estamos hablando de un periodo de un año. Entonces, y difícilmente, si no sabes
cómo o cuál es el rendimiento que ha obtenido tu sociedad, pues difícilmente podrías tomar decisiones y poder tomar decisiones estratégicas para un crecimiento. Entonces, es muy importante tener en cuenta este cierre fiscal. ¿Por qué? Porque nos va a dar pauta precisamente para conocer el rendimiento que ha obtenido mi sociedad en un periodo. Les menciono que muchas veces los empresarios comúnmente ellos ven sonar simplemente la caja o ven que en el banco tienen grandes cantidades de depósitos derivadas de los servicios o de los productos que venden. Sin embargo, la entrada de dinero en las cuentas bancarias no significa que un negocio sea exitoso. Realmente, les digo, muchos empresarios ven o tienen esa visión donde dicen, de mi banco entran muchos depósitos diarios, mensuales, semanales, quincenales. Eso es una señal de éxito. Sin embargo, bueno, no es así. Nosotros tendríamos que tener o visualizar o tener un rendimiento o cuál es el rendimiento real de mi sociedad para saber si mi negocio es rentable o no. El hecho de que tú tengas muchos depósitos en tu cuenta bancaria no quiere decir que tu negocio sea exitoso. Para esto debes de tener el dato o la información de cuál es el rendimiento y dónde vas a observar dentro de la información contable cuál es el rendimiento de tu sociedad. Pues esta la vas a poder encontrar dentro de lo que es el estado de resultados integral y el balance general o estado de situación financiera. En estos estados financieros, que son muy importantes para tomar decisiones, tú vas a poder ver cuál es el resultado del ejercicio y determinar si es rentable o no tu sociedad. También, ¿para qué nos sirve este cierre contable o determinar un resultado del ejercicio? Nos va a servir precisamente también para determinar cuál es el rendimiento que puede ser sujeto de distribución a los socios, accionistas o integrantes de la entidad o sociedad. Entonces también por eso es muy importante que este cierre contable, al determinar el resultado del ejercicio, también nos va a dar una noción de cuánto es el rendimiento que se puede distribuir entre los socios o accionistas o integrantes de la sociedad. Y entonces aquí es muy importante visualizar esta situación y tener en cuenta que el resultado contable no es lo mismo que un resultado fiscal. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Por eso, en principio, nosotros vemos lo que es el resultado contable. ¿Por qué? Porque del resultado contable pues se derivan muchas cosas. Sin embargo, con esta situación o con esta visión que nosotros nos hemos creado a lo largo de estos años en el cual todo lo queremos ver de manera fiscal o todo lo queremos ver fiscal, pues eso está haciendo que prácticamente las sociedades le den más importancia a lo que es un resultado fiscal que a un resultado contable. Por eso hacemos hincapié de esta situación en la cual pues no debemos de confundir el resultado contable con el resultado fiscal. Entonces hacemos esta súper e importante aclaración porque les digo, derivado de esta cultura que hemos tenido a lo largo de estos años, que todo lo queremos ver de manera fiscal, pues no le tomamos relevancia al resultado contable. Sin embargo, ya vimos que desde el año pasado, ya incluso hasta la misma autoridad ya le está dando mucho más énfasis e importancia a la información contable financiera. Y bueno, ya que vimos qué es el resultado contable, para qué nos sirve y que no hay que confundirlo con el resultado fiscal, pues ahora vamos a tener estas recomendaciones para un excelente cierre del ejercicio. Todas estas recomendaciones se dan y en apego a la experiencia que nosotros hemos tenido al realizar lo que es el cierre contable y fiscal, y más aún ahora que, como les mencionaba, la tecnología pues está avanzando y está siendo aliada de las autoridades fiscales, y entonces en lugar de verla como
un obstáculo para nuestro crecimiento, pues yo creo que tenemos que también aprovechar y también jugar en el mismo tablero que juega la misma autoridad fiscal. Entonces también por eso nosotros debemos de adelantarnos a este cierre contable fiscal. ¿Y cuáles son de las recomendaciones que hacemos para tener un excelente cierre del ejercicio? Bueno, en principio, verificar el apego a las normas de información financiera. Como les mencionaba, cada vez va tomando más importancia, bueno, siempre ha tenido importancia para efectos financieros el apego a las normas de información financiera, anteriormente los llamados principios de contabilidad generalmente aceptados. Sin embargo, ahora podemos ver que ciertas autoridades tributarias le están tomando más énfasis a la información financiera. Entonces, en principio, para tener un excelente cierre del ejercicio es primero verificar si mi contabilidad o mi información financiera está apegada a los lineamientos. ¿Cuáles son los lineamientos que nos marca nuestro país? ¿Cómo llevar un marco conceptual en la contabilidad? Pues son las normas de información financiera. Ese es el primer punto. Una vez que ya analizamos nuestra información, vemos si están apegadas conforme a las normas de información financiera, el marco conceptual, los postulados básicos, y tomamos una decisión o vemos o corregimos esta situación. La segunda es realizar el cierre de la depreciación contable y su cruce contra las contracuentas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando estamos elaborando estados financieros, quizá a lo mejor no le tomamos mucha importancia a este tipo de cuentas, pero cuando lo estamos elaborando los estados financieros y cuando llegamos a la parte de lo que es inmuebles, planta y equipo, pues en este caso podríamos ver o nos damos cuenta que el monto de las depreciaciones es mucho mayor a lo que es el mismo activo que les dio origen. Entonces, incluso nos llega a tener un activo o un activo fijo o inmuebles, propiedad y equipo de manera negativa, cuando pues esto no debe de suceder. Entonces es muy importante estar haciendo estos cruces de la depreciación contable y su cruce contra las contracuentas, que es prácticamente tenemos la cuenta del activo y su contracuenta es la depreciación acumulada de ese activo. Entonces es muy importante tener ese cruce de estas cuentas, porque cuando nosotros estamos ya elaborando los estados financieros es ahí donde nos damos cuenta que prácticamente la depreciación acumulada del ejercicio pues excede al mismo activo que le dio origen. Entonces es muy importante siempre hacer estos cruces para que no tengamos estas sorpresas de que estamos haciendo o depreciando o depreciamos de más un activo, y obviamente esta depreciación que tenemos de más en un activo, pues lo que causa, como ustedes lo saben, es precisamente que esa depreciación se vaya a los resultados y que el resultado del ejercicio que acabamos de ver hace algunas láminas, que es muy importante en el cierre, prácticamente lo tengamos con un sesgo y la información no sea tan certera. Entonces es muy importante tener estos cruces y hacerlos constantemente para verificar que nuestros activos pues no estén depreciados en exceso. Otra de las recomendaciones para este cierre del ejercicio es verificar que estén elaboradas las conciliaciones bancarias. Aquí es muy importante este punto. ¿Por qué? Porque muchas veces también no le damos la importancia debida a lo que son las conciliaciones fiscales, las conciliaciones bancarias, disculpen. ¿Por qué? Porque a lo mejor como un proceso que contablemente lo debemos de hacer y es una técnica que utilizamos para generar todo lo que es la información financiera y darle certeza, pues muchas veces no le damos la importancia debida. Sin embargo, en la actualidad, y si nos remontamos a unas cuestiones tributarias, pues en la actualidad, pues esta técnica contable, que son las conciliaciones bancarias, es de suma importancia. ¿Para qué? Para determinar, hablando en cuestiones fiscales, cuáles pueden ser las deducciones o los ingresos que yo tengo que acumular. ¿Por qué? Porque ya están efectivamente cobrados o pagados. Entonces es muy importante tener elaboradas
las conciliaciones bancarias. Y eso es en el ámbito fiscal, pero en el ámbito financiero, pues nos da una certeza que por lo menos todas las partidas que forman parte de nuestras cuentas de bancos, pues están conciliadas y que de alguna manera tienen una aprobación o ese saldo que arroja ya lo que es el saldo en efectivo y equivalentes de efectivo, está certera o por lo menos tiene una revisión por parte del contador o de la persona que está realizando estados financieros. ¿Por qué? Porque están realizadas las conciliaciones bancarias. Muchas veces, les digo, los empresarios ven que sus cuentas de banco prácticamente están generando, se están moviendo continuamente, sin embargo, muchas veces no se sabe en la mayoría de las ocasiones esos depósitos de qué provienen o esas erogaciones por qué se están haciendo. Entonces es muy importante tener en cuenta, para que la información financiera fluya de manera correcta, tener las conciliaciones bancarias. Otra de las recomendaciones muy importantes también y que luego a veces son de las que no hacemos y cuando estamos ya elaborando los estados financieros es ahí donde nos dan muchos dolores de cabeza porque quizá a lo mejor, les digo, no les dábamos mucha importancia a la elaboración de los estados financieros, sin embargo ahora pues podemos ver que son muy importantes y que gracias a ellos podemos determinar muchas oportunidades que pudiera tener una sociedad. Sin embargo, es importante que siempre se esté verificando lo que es la balanza de comprobación. Muchas veces es importante estar verificando los saldos que se tiene en la balanza de comprobación. ¿Para qué? Para hacer los diferentes ajustes o reclasificaciones que se tengan que elaborar y tener una balanza de comprobación lo más limpia posible. Acuérdense que la diferencia entre un ajuste y una reclasificación en materia contable es que en los ajustes vas a afectar lo que son o las denominadas cuentas de resultados y en una reclasificación lo que afectas es simplemente cuentas de balance. Entonces es muy importante estar continuamente verificando la balanza de comprobación porque se puede dar en muchos casos que todas estas situaciones se den al momento en que estás contabilizando la información y a lo mejor y utilizando las herramientas tecnológicas como es a lo mejor un software para hacer los registros contables, muchas veces quien está capturando a lo mejor por algún error de dedo, como comúnmente le llamamos, manda el registro a una cuenta que no debe de ser y cuando nosotros verificamos la balanza de comprobación nos podemos dar cuenta que el saldo que tiene esta cuenta es contrario a su naturaleza. Entonces, muchas de las ocasiones nos dábamos cuenta hasta que ya estábamos prácticamente más allá del cierre del ejercicio o incluso cuando ya estabas presentando la declaración anual y obviamente dentro del formato de la declaración anual uno de los requisitos es llenar lo que es el estado de resultados integral, el estado de situación financiera, pero para el año pasado pues se incorporaron los dos estados financieros que faltaban, que es el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Entonces es ahí donde te dabas cuenta que muchos de los saldos que arrojaba tu balanza de comprobación, muchos tenían una naturaleza contraria a la que debería de ser. Entonces es importante que durante este cierre del ejercicio, desde enero hasta diciembre, nosotros vayamos verificando los saldos que están contenidos en nuestra balanza de comprobación para verificar los saldos y una vez verificando los saldos y si hay algún saldo que es contrario a su naturaleza, hacer los ajustes y reclasificaciones respectivas para que nuestra balanza sea lo más limpia posible para la elaboración de los estados financieros y obviamente pues la información financiera sea más certera. Otra de las recomendaciones que nosotros aquí estamos dando para tener un excelente cierre del ejercicio es revisar que se hayan aplicado las políticas y procedimientos contables y planear las del siguiente ejercicio. Aquí es importante mencionar que muchas de las sociedades que están en nuestra vida empresarial, pues muchas no llevan un manual de políticas y procedimientos, sin embargo,